Bueno, y vamos ahora por la quinta visión, la de las 7 tubas o trompas, que es densa, como es denso todo el texto, ¿no?, del Apocalipsis, pero muy, muy interesante, pareja la densidad del interés. Comienza el texto diciendo: y cuando abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Y dice el padre Castellani, me hizo pensar este versículo primero del capítulo 8, y no a mí solo. No en mi cabeza ni en los libros le encontraba significado congruo, hasta que, orando por él un día, creí ver. Es un breve espacio de paz y calma en la iglesia, espacio de una generación o menos, y responde al cuadro anterior de la asignación, de cuando sellan a los elegidos. Silencio supone ruido antes y después. El ruido de las olas del mar mundano que secará a los hombres de temor, que les espantará. Después encontré por caso que esta interpretación es de Victoria, San Beda Venerable, San Alberto Magno y los medievales en general, precedidos por Andrés de Cesarea en el siglo VI. Media hora es el 50º de un día, porque claro, es el 48º, bueno, digamos 50º de un día. 1000 años para Dios son como un día, dice David y San Pedro, y también San Juan en el capítulo 20. ¿Será un descanso de unos 20 años en los supremos afanes del mundo? O sea, 1000 dividido 50 son 20, ¿no? ¿Serán 20 años? Se pregunta. Un descanso durante una generación es una nota que frecuenta las profecías privadas sobre el fin del mundo. Dice, además, una llamada, esto último es una cábala mía, pero la media hora ciertamente denota breve espacio de tiempo. No es una literal media hora de reloj, es un tiempo, probablemente sí, 20 años, un espacio. Como decía la Virgen, se le da un breve, un tiempo de paz, un tiempo breve de paz. Fátima. Y vi a los 7 ángeles, los que delante de Dios están, y le dieron 7 trompetas, y otro ángel salió y se posó sobre el altar, llevando un incensario de oro, y le dieron incienso mucho para ofrecer las oraciones de los santos sobre el altar de oro, delante del trono, y subió el humo del incienso, las oraciones de los santos, de mano del ángel ante Dios. Y levantó el ángel el turíbolo, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y se hicieron voces de trueno y rayos y un terremoto, y los 7 ángeles con las 7 tubas se aprestaron a sonar las tubas. Tira el turíbolo, es decir, el incensario, ¿no? Lo tira, lo arroja con los carbones encendidos, ¿no?, hacia la tierra. Y ahí entonces rayos, terremoto, y los 7 ángeles van a sonar las 7 tubas. Dice el Padre, el ángel del turíbolo, que gobierna los 7 truenos, arroja brasas encendidas sobre la tierra. Las oraciones de los santos están sobre el altar, así como su sangre está debajo. ¿Os acordáis, no? La sangre debajo del altar. ¿Qué piden estos santos? Lo hemos visto, el juicio de los perseguidores, la vindicta de la sangre mártir, es decir, la sangre de los mártires que clama la venganza de Dios, la justicia de Dios. Se producen relámpagos y voces de trueno y después un gran terremoto. Son las grandes herejías, dice, con todas sus calamidades y matanzas que terminan en la última, el anticristo. Sí, aquí es como una retrospectiva de lo que ocurrió, no lo que va a ocurrir. Dice, el gran terremoto es siempre alusión a la parusía, la gran conmoción, ¿no? Los grandes herejes que determinan los grandes cambios de frente de la humanidad, clangor de tubas, son los que traen al anticristo y son de él figuras y precursores. Sí, antitipo, ¿no? Todos estos apóstatas y herejes que son el antitipo del tipo final que es por supuesto, son tipos del antitipo final, estaba diciendo al revés. Me sonaba mal. Son tipos del antitipo final que es el anticristo, ¿no? Y así, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿no?
Antíoco Epífanes, como tenemos en Daniel, y después Julián el Apóstata, Nerón y Mahoma fueron sus sombras, símbolo de la herejía de Arrio. Después está ahí en esto, ¿no? Porque dice, y el primer ángel sonó su tuba y se hizo granizada, y fuego mezclado con sangre, y cayó sobre la tierra, y 1/3 de la tierra fue quemada, y 1/3 de los árboles quemados, y 1/3 del pasto quemado. Símbolo de la herejía de Arrio, dice, con las invasiones de los bárbaros que le acompañaron en 1/3 del Imperio Romano. Los bárbaros, apenas convertidos, cayeron por obra de sus jefes en el arrianismo, lo mismo que varios de los mismos emperadores. La iglesia fue perseguida, Clemente, y parte de la cristiandad devastada. Los historiadores nos han dejado, Gibbon, Newman, Renan, d'après Teodoreto y luego de Teodoreto, las depredaciones en Europa de hunos, vándalos y godos, los incendios y derramamientos de sangre, las cosechas y eras destruidas. De 460 obispos de África mandó el vándalo Genserico 46 a trabajos forzados, el 10%, en lugar insalubre, y desterró 302, y en el lapso de 10 años exiló otros 220. 4.000 cristianos, clero y laicado fueron corridos al desierto, donde murieron de penuria o maltrato. Muchos fueron destrozados en el eculio era el potro, un instrumento de tortura, o tratados con hierros candentes. Sigue el texto, y el segundo ángel clarineó, y como un monte grande ardiendo fue lanzado al mar y volvióse sangre 1/3 del mar, y murió 1/3 de las criaturas que había en el mar, 1/3 de los vivientes y 1/3 de las naves pereció. Primero la tierra, ahora al mar. Mahoma y el Islam, ahora interpreta esto, primero Arrio, ahora Mahoma y el Islam, las tribus árabes unificadas y en masa se corren por los bordes del Mediterráneo y lo cruzan, invadiendo España y las costas de Provenza y más tarde Constantinopla a través del Bósforo, es decir, lo que era el Mare Nostrum, como dice Toynbee, eso, ¿no? El Mare Nostrum del Imperio Romano se vuelve el lago musulmán, es decir, están en el norte de África y están en el sur de Europa. Y después, claro, ya con los turcos, ya estamos en el siglo, prácticamente en el siglo XVI, final del XV, toman el Constantinopla. La piratería musulmana ensangrienta el mar y diezman las naves cristianas. En España se crearon órdenes religiosas con el exclusivo fin de redimir cautivos de los moros, entre ellas los redentoristas, mercedarios, y 3 órdenes militares para defenderse de ellos. Y el tercer ángel clarineó y cayó del cielo una gran estrella luciente como linterna, y cayó en 1/3 de los ríos y de las vertientes, y el nombre de la estrella es Amargo, en otros dice Ajenjo, ¿no? Y el 1/3 de las aguas se amargó, y muchos hombres murieron por las aguas vueltas amargo. Esto es, dice, el cisma griego de Focio y Miguel Cerulario. Daniel llama estrellas del cielo a los doctores, pues estrellas del cielo que caen, como está dicho. Y Focio fue un gran teólogo, obispo y escritor insigne. La ambición y el orgullo nacionalístico lo llevó a separar la iglesia oriental de la romana. Todavía lo sufrimos, ¿no? La doctrina no fue pervertida o podrida, como fue con los demás, ¿no? Sería después, sino vuelta amarga e insalubre, como vemos en la enfermedad progresiva de la iglesia llamada ortodoxa, que primero cayó bajo el arbitrio de los zares y después se falseó, después también bajo el arbitrio de los jerarcas comunistas, y después se falseó y agrió con toda clase de supersticiones. Es verdad, muchas supersticiones dentro de la iglesia ortodoxa, abusos y aberraciones, hasta culminar en el monstruoso monje Rasputín, que llevó a la ruina a su abriboca protectora, la emperatriz, y a su familia toda, no menos que a Rusia.
Lo único que tocó Focio de la doctrina fue la partícula filioque, que es la grande división, es decir, el credo niceno-constantinopolitano, que es común a nosotros y a los ortodoxos. Ellos no admiten el filioque, es decir, que el Espíritu Santo, nosotros decimos, procede del Padre y del filioque, y del Hijo, y del Hijo. Ellos dicen que solo del Padre, eso. Pero falta de comunicación con el cuerpo y cabeza de la Iglesia, es decir, teológicamente está bien, no tocaron, pero falta de comunicación con el cuerpo, el resto de la Iglesia y cabeza de la Iglesia, que es Roma, que es el Papa. La doctrina ortodoxa se estancó y se volvió impotable. Sigue el texto. Y el cuarto ángel clarineó y fue herido del sol 1/3, de la luna 1/3, de las estrellas 1/3, para oscurecer la tercera parte, que de día no luciera 1/3 y de noche igual. El sol y la luna. Dice, el protestantismo oscureció la fe de una parte del mundo y también sus forjadores fueron estrellas del cielo que cayeron, doctores, teólogos y sacerdotes. Esta herejía tuvo más alcance que todas las anteriores y desde ahora las calamidades van a ser alaridos o ayes universales. 4 tubas han pasado y a las que ahora vienen son 3 ayes. Y vi y oí la voz de un águila volando por la mitad del cielo y diciendo con gran voz, guay, 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 decía, ay, 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 ¿no? De los habitantes de la tierra, la voz de los 3 ángeles que han de clarinear, ay, lo que les espera, ¿no? Lo que viene ya es del anticristo, herejías totales en todo sentido, la guerra de los continentes, la parusía. Sigue el texto, y el ángel quinto clarineó y vio una estrella del cielo que cayó a la tierra, y se le dio la llave del pozo del infierno, y se levantó un humazo, un gran humo del pozo del infierno, como la humareda de una chimenea, y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra. El profeta explica los conocimientos del sol y de la luna, es decir, ¿qué es el conocimiento? De él dice, se oscurece el conocimiento de Dios y de Cristo, ese es el oscurecimiento. Conocimiento de Dios y de Cristo, de la tuba anterior por la caída de una estrella del cielo. Una estrella del cielo cae y oscurece todo. Holzhauser dice que fue el emperador Valente, protector de los arrianos, se pone en signo de admiración. Y Eizaguirre, que es un chileno, opina más plausiblemente fue Lutero. Yo diría más bien Calvino, el teorizador teológico del protestantismo, el cual en gran parte debe la herejía a su triunfo sobre 1/3 de Occidente. Pero poco importa, dice quién fue. La humareda oscureció el conocimiento de Dios, esa es la realidad. Y sigue diciendo el texto, y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio potestad como los escorpiones de la tierra, y prohibido les fue dañasen la gramilla de la tierra y todo lo verde y ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre las frentes. Y dióseles que no los mataran, mas los atormentaran 5 meses, y el tormento de ellas como el tormento de los escorpiones cuando pican al hombre. Y en aquellos meses buscarán la muerte de los hombres y no la hallarán, y desearán morirse y huirá de ellos la muerte. Dice el padre Leonardo, dice el enciclopedismo de los sedicentes, los llamados a sí mismos filósofos del siglo XVIII, o sea, el naturalismo religioso, que empezó por el deísmo, es decir, Dios sí, pero no el Dios de la revelación, y se prolongó en el actual modernismo, la peor herejía que ha existido, pues encierra en su fino fondo la adoración del hombre en lugar de Dios, la religión del anticristo. Immanuel Kant describió su tratado de la religión dentro de los confines de la razón pura, diciendo que con eso por fin el hombre había llegado a su mayor edad. En realidad es sujetar a Dios bajo la razón del hombre y hacer a su pobre intelecto supremo y absoluto. De hecho, aunque no formalmente, eso hacían los deístas ingleses, rechazando todo misterio y midiendo la religión por el calatre
caletre, perdón, del hombre, es decir, el entendimiento del hombre. Todo eso nació del protestantismo. 5 meses de años son 150 años, porque habla de 5 meses, ¿no? El tormento que el veneno de esos sofistas brillantes, hábiles y perversos causó, lo conocemos, dura hoy día. Propagaron junto con la frivolidad intelectual la angustia, el temor y la desesperación pagana. La falta de Dios. El pesimismo actual, Schopenhauer, data de ellos. Aunque Voltaire y Diderot fueron personalmente optimistas, aunque no el Cándido ciertamente, que es una obra que no es evidentemente optimista, y vividores o calaveras, el pesimismo actual que tanto combatió Chesterton viene de ellos. Los románticos franceses, sobre todo, prosiguieron el culto de la muerte, de la tristeza y la desesperanza, que culmina en Baudelaire, por no nombrar el desdichado La Tromont. Basta leer Roland de Alfred de Millet para poder aplicar al siglo pasado las palabras del profeta, que deseaban la muerte y la muerte huía de ellos, pues deseaban una muerte romántica. Pero ese veneno no afectó a todo lo verde, a los que tenían el signo de Dios sobre la frente, a los cristianos practicantes. Al contrario, reverdeció la poesía y arte católicos en esos días. Bueno, y cortamos aquí porque esta quinta visión es extensa.